Giovanni, ¿cómo estás? Dios te bendiga. Hola, mija. ¿Cómo estás? ¿Bien? Qué bueno. Una vez más, hermanos, buenos días. Dios los bendiga. Amén. Qué frío que está hoy, ¿verdad, hermanos? Aquí cuando uno entra está bien agradable, hermanos, bien calentito. Pero afuera está bien frío. Muy bien, hermanos, pues vamos a iniciar, hermanos, una vez más con nuestra escuela dominical. El himno que cantamos, hermanos, dice: no sé por qué la gracia del Señor me hizo conocer. No sé por qué la gracia del Señor me hizo conocer. Dice: no sé por qué la gracia del Señor en mí por fe se demostró. No sé por qué la gracia del Señor en mí por fe se demostró. No sé por qué el Espíritu de Dios convence de pecar. No sé por qué el Espíritu de Dios convence de pecar. Pero dice el himno: no sé por qué la gracia del Señor me hizo conocer. ¿Saben, hermanos, por qué la gracia del Señor nos hizo que le conociéramos? Por amor. Por amor, hermanos. Amén. ¿Ustedes saben, hermanos, que Dios les ama? Amén. Amén. Dios les ama. Si podemos salir, hermanos, en esta día con algo en nuestra mente, es con esto: Dios me ama. Dios me ama. Personal, Dios me ama. Salga con eso, hermanos, el día de hoy: Dios me ama. Porque así se llama la lección: Dios me ama. Dios le ama, hermano. Amén. Más que cualquier otra persona, Dios le ama. Por eso la gracia del Señor se manifestó en nosotros, porque Dios nos ama. Vamos a ver nuestras Biblias en Juan capítulo número 3, hermanos. Juan capítulo número 3. ¿Se recuerdan dónde nos quedamos la semana pasada? ¿Qué versículo estuvimos mirando o cuál versículo debemos de darle una miradita el día de hoy? ¿O alguien se acuerda de qué hablamos la semana pasada? ¿Cómo? ¿Cuál versículo fue? Hermanos 3:14. Allí miramos la semana pasada Juan 3:14. Mirábamos, hermanos, que el Señor le decía a Nicodemo: como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo de Dios sea levantado. Ahora, hermanos, vamos a leer el verso número 15, lo voy a leer para ustedes y después vamos a hacer una oración. ¿Están en Juan 3:15, hermanos? Amén. Leo para ustedes y luego oramos. Mirando lo que leímos el domingo pasado, dice: como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Y el verso número 15 dice, hermanos: para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Vamos a orar, hermanos. Señor, muchas gracias, Señor, por la seguridad, Señor, que tú nos das en tu palabra, Señor, de que si creemos en el Hijo de Dios con todo nuestro corazón, que Él vino a morir por nosotros, y si creemos que Dios le levantó de entre los muertos, si lo creemos con nuestro corazón y lo confesamos con nuestra boca, tú nos prometes que tenemos vida eterna. Gracias, Señor, por esta seguridad, porque podemos, Señor,
saber que un día, Señor, que no estemos aquí en esta tierra, Señor, nuestra alma estará para siempre, por toda una eternidad, admirando la persona de nuestro Señor y de nuestro Salvador Jesucristo, a quien le damos la honra y la gloria por vernos despertado en esta mañana y por demostrar el amor en cada minuto de nuestra vida. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, yo creo que ustedes han escuchado que la salvación se pierde, hermanos, pero si la salvación se pierde, hermanos, o no estamos entendiendo bien la palabra de Dios, o Dios nos mintió, hermanos. Definitivamente una de dos. O no entendemos la palabra de Dios, o Cristo nos mintió. Y yo me inclino más a la segunda, que no entendemos bien la palabra de Dios. Porque Dios nunca va a mentir, nunca miente. Si Dios mentiera, no fuera Dios. Dice, hermanos, el versículo que leímos: para que todo aquel que en él cree no se pierda en el infierno, mas tenga vida eterna. En realidad, hermanos, cuando el ser humano muere, en realidad es cuando comienza a vivir. Esto, hermanos, que nosotros vivimos, pues son, a lo más, dijo la palabra de Dios, a lo más son 80 años, a lo más. Ya el que llega a los 100, hermanos, ya rompió el récord y con fatiga. Pero 100 años se van, hermanos. Después de que el corazón deja de palpitar, ahí es donde comienza lo eterno. O en el cielo, o en ¿dónde? O en el infierno. En una de esos dos lugares. Pero Cristo, hermanos, dice que si nosotros miramos a aquel que fue crucificado en la cruz, dice que si creemos, Él nos promete vida eterna. Y esta, hermanos, esta doctrina, hermanos, en realidad está por toda la Biblia, de donde Dios nos asegura que tenemos vida eterna. Por ejemplo, vean en el versículo número 15 de ahí de Juan 3:15, dice la palabra de Dios, hermanos. Juan 3:15, ahí precisamente donde estamos, hermanos, dice, lo vuelvo a repetir: para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. En el 6:47, hermanos, vean lo que dice Juan 6, verso número 47. Dice la palabra de Dios, hermanos, allí en Juan 6:47. Y una vez más, hermanos, de cierto os digo. ¿Se recuerdan, hermanos, qué era qué quería hacer el Señor cuando decía estas dos frases? Hay una seguridad. Pon atención en lo que te voy a decir. De cierto os digo, el que cree en mí, tiene vida eterna. El que cree en mí, el que mira a Jesús, el que ha nacido de nuevo. Recuérdense que estamos mirando que Nicodemo vino a Jesús, y esta conversación salió porque Nicodemo vino a Jesús. Señor, ¿qué tengo que hacer para tener la vida eterna? Como le dijo aquella persona rica al Señor. Pero esta conversación vino porque Nicodemo vino a buscar a Jesús. Entonces Jesús, hermanos, le dice a Nicodemo: de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Ahora, hermanos, dice la Biblia que también el diablo cree. Pero el diablo no es salvo. Pero dice la Biblia que el diablo también cree. Y aparte de eso, hermano, dice que hasta tiembla. El creer en Dios, hermanos, no es solamente el haber creído una vez, haberlo confesado. Es creer todos los días, creer en Dios, creer en las promesas de Dios, creer en su palabra, creer en la oración, creer en Dios todos los días. Les digo, el diablo también sabe que Dios existe, pero el diablo no es salvo.
Les decía, hermanos, hace un tiempo atrás, algunas lecciones atrás, muchos hermanos, la Biblia dice, muchos en las iglesias están confundidos, están equivocados por una oración que hicieron algún tiempo, pero su vida, hermanos, como que no va de acuerdo en lo que ellos dicen creer. Debemos de creer en Dios, hermanos, a pesar de las cosas que no nos gusten, a pesar de que cuando estemos bien, a pesar de que cuando estemos mal, creer siempre en Dios. Amén, amén. Creer siempre en Dios. Vean otro pasaje, hermanos, allá en Primera de Juan 5, versículo número 11. Primera de Juan 5, versículo número 11. Dice la palabra de Dios, hermanos. Y este es el testimonio que Dios nos ha dado. ¿Qué, hermanos? Vida eterna. Dios nos ha dado vida eterna. Y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo, tiene la que, hermanos, la vida eterna. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Y estas cosas os escribo a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida temporal. ¿Así dice, hermanos? Vida eterna. Dice, y estas cosas os escribo a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Entonces, hermanos, lo vuelvo a decir, cuando uno tiene al Hijo, cuando el Espíritu de Dios viene y mora en su corazón, la palabra de Dios, hermanos, promete que tenemos vida eterna. La vida no se va a perder, la vida cristiana, la salvación no la vamos a perder. Si hemos sido salvos, hermanos, si el Espíritu de Dios está en nosotros, somos salvos, ya la hicimos. No se va a perder. Si usted anda viviendo de una manera que a Dios no le agrada y usted es hijo de Dios, Hebreos, la palabra de Dios ahí nos dice que Dios nos va a disciplinar para que volvamos al camino que Dios quiere que andemos. Pero la salvación nunca la va a perder. Mira, yo soy salvo, hermano. Yo les dije hace un día atrás, un miércoles yo fui salvo. Me entregué a Cristo. Desde allí para acá, hermanos. ¿Ustedes creen que yo he vivido como Dios quiere que iba? Por supuesto que no. Sin embargo, yo hasta el día de hoy, hermano, estoy 100% seguro que si yo me muero, yo voy al cielo, a pesar de lo que soy. Porque la salvación no depende de mí, depende de lo que Dios hizo por mí. Amén. Entonces, la salvación es eterna. Vamos a regresar a Juan, hermanos. Vamos a regresar a Juan. ¿Me dicen amén cuando lo encuentren, hermanos? En Juan capítulo 3, hermanos, lo que quiero que veamos hoy es el versículo que todo mundo conoce. Yo creo, hermanos, que es el versículo más famoso de la Biblia. Juan 3:16. Qué precioso ese pasaje, hermanos. Es un pasaje, hermanos, que creo yo que es el primer pasaje que le decimos a nuestros hijos que se aprendan. Juan 3:16. Dice la palabra de Dios, hermanos, véanlo con su vista, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Vamos a leerlo todos juntos, hermanos. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree
no se pierda, mas tenga vida eterna. Esta lección se llama Dios te ama. Dios te ama. Dios te ama. Cuando salga de esta escuela dominical, váyase con esto en su corazón. Dios te ama. Dios te ama. Que dice la palabra de Dios, porque de tal manera se ha puesto a pensar cuál fue, cuán profundo es el amor de Dios para usted. Se ha puesto a pensar en lo que Dios hizo por usted. Dice la palabra de Dios, porque de tal manera amó Dios al mundo. Y aquí la palabra mundo, en otros pasajes mundo se refiere al planeta. En otros pasajes se refiere ¿qué puedo decir? Al sistema. Pero aquí la palabra mundo se está refiriendo a los seres humanos, a las personas. Por eso cantamos el himno, no sé por qué la gracia del Señor en mí por fe se demostró. Dios, hermanos, nos ama tanto, Dios le ama tanto, Dios le ama tanto, Dios le ama tanto, que no soportó, hermanos, que su creación estuviera pereciendo y yendo al infierno. Que Él dijo, voy a darles mi Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Dice la palabra de Dios que ciertamente apenas morirá uno por un justo. Pero dice la palabra de Dios que más Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún, ¿qué, hermanos? Pecadores, Cristo murió por nosotros. Amén, amén. Porque de tal manera amó Dios al mundo. En los siglos pasados, hermanos, Dios siempre ha existido. Dice la palabra de Dios, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, y aquel verbo fue hecho carne. Dios siempre, siempre, siempre ha existido. Siempre ha estado, hermanos, en el cielo. Siempre ha estado allí donde tiene voces angelicales, donde se hace su voluntad, donde tiene los ángeles que le adoran, que le alaban. Siempre ha estado allí, hermanos. Pero de tal manera amó Dios al mundo. Vean lo que dice, hermanos, Filipenses. Un pasaje, hermanos, tan conocido para nosotros. En Filipenses capítulo 2, versículo número 6. Dice la palabra de Dios, hermanos, Filipenses 2:6. El cual, siendo en forma de Dios, o si quiere mirarlo de otra manera, el cual, siendo Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Jesucristo es Dios, ¿verdad que sí, hermanos? Amén. Jesucristo es Dios. Le dijeron al Señor, Señor, muéstranos al Padre y nos es suficiente. El Señor Jesucristo le dice, Felipe, tanto tiempo he estado con nosotros y no me conoces. El que ha visto a mí, ¿ha visto a quién? Al Padre. Y aquí, hermanos, dice la palabra de Dios, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que ¿qué, hermanos? Despojó a sí mismo, tomando forma de siervo,
hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, ¿qué, hermanos? Se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Dice la Biblia, hermanos, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. El Señor, hermanos, en su trono, en el cielo, vestido de ropas reales, con ángeles que le adoran, con ángeles que le cantan, hermanos, santo, 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 Señor omnipotente. Escuchando voces perfectamente entonadas, Él, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Se quitó su corona, hermanos. Se quitó su ropa real. Y dice la palabra de Dios que vino y se humilló. ¿Saben por qué fue eso? Porque te ama. Porque te ama. Por amor. Dios te ama. Dios te ama tanto que dio lo único que Él tenía, a su Hijo unigénito. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito. Dicen, hermanos, que era un hombre que tenía su trabajo en un lugar donde él trabajaba dándole el paso a un ferrocarril en un puente. Él levantaba el puente para que los barcos pasaran y él bajaba el puente para que el ferrocarril cruzara por ahí. Este hombre tenía un hijo. Era el único hijo que él tenía, era pequeño. Lo amaba. Lo amaba porque era el único hijo que su esposa le había dado. Cada vez su niño le decía, papi, llévame a tu trabajo para conocer qué es lo que haces. Papi, llévame a tu trabajo para conocer qué es lo que tú haces. Papi, llévame al trabajo para conocer qué es lo que tú haces. Una vez el papá, hermanos, tomó la decisión de llevar a su hijo al trabajo donde él trabajaba. Entraron a la cabina de controles. Y ahí, hermanos, el papá esperando que hacer tu trabajo, levantar el puente, bajar el puente para que pasara el ferrocarril. El niño, hermanos, se salió de la cabina sin que su padre se diera cuenta. Sucede, hermanos, que el padre tenía que bajar el puente para que pasara el ferrocarril. Cuando el padre ya sabía que el ferrocarril iba a venir, empezó a bajar el puente. Cuando escuchó unos gritos a lo lejos, papi, ayúdame, papi, ayúdame, papi, ayúdame. Cuando se dio cuenta, su hijo no estaba en la cabina de controles, hermanos. Sucedió que su hijo se salió sin que él se diera cuenta y quedó atrapado entre los engranes del puente. El padre ve que el tren venía y miró a su hijo que estaba atrapado entre los engranes del puente. Él tenía que tomar una decisión. Es mi hijo, lo amo, es el único hijo que mi esposa me dio. ¿Qué hago? Viene el ferrocarril, viene el tren. Si yo presiono el botón, el puente va a caer. Va a despedazar a mi hijo. Los engranes de las vías lo van a despedazar. Si no presiono el botón, mi hijo no va a morir. Pero todos los que vienen en el ferrocarril se va a desviar y van a morir todos. Él cerró sus ojos, hermanos, presionó el botón,
Seguía escuchando, papi, ayúdame, papi, ayúdame. Esa voz fue menguando conforme las vías iban cayendo, hasta que ese papá no escuchó más a su hijo. Después de un rato, hermanos, pasa el tren. El padre ve en ese tren, hermanos, mientras el tren pasaba por su vista, que allí iba toda clase de personas. Iban personas fumando, iban personas tomando. Él los podía ver por las ventanas. Iban personas peleando, iban personas maldiciendo. Iba toda clase de personas en ese tren, mientras que su hijo tuvo que morir. ¿Sí me entendieron, hermanos? Amén. ¿Sabe que Dios murió, Dios mandó a su hijo por su culpa? ¿Por su pecado? Dice la palabra de Dios que más Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, el Señor cerró sus ojos. Y hermanos, escúchenme, literalmente el Señor cerró sus ojos y puchó ese botón, le quitó la vida a su hijo para que todos nosotros pasáramos en ese tren, borrachos, maldicientes, ladrones, prostitutas, homosexuales, toda clase de persona iba en ese tren. Dice la palabra de Dios, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel, no hay pecado suficientemente grande que Dios no pueda perdonar. Ni hay pecado suficientemente pequeño que usted no necesite la gracia de Dios. Dice la palabra de Dios, hermanos, una vez más lo voy a leer, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito. Cristo, hermanos, sufrió como ningún hombre en la tierra ha sufrido. Hemos leído y hemos oído de la historia de Job. ¿Cómo sufrió Job? En un solo día este varón perdió 7 hijos y 3 hijas en un día. ¿Sufrió, verdad que sí, hermanos? Yo creo que después del Señor, Él ha sido el hombre que más ha sufrido, pero el Señor sufrió muchísimo más que Job. Desde su niñez. El Señor, dice la palabra de Dios que cuando él iba a nacer, sus papás no encontraron un lugar en el mesón. Dice que el mesón era un lugar como donde, piensen ustedes como un hotel, era un mesón. Va María y José a buscar lugar ahí y no había lugar para el Hijo de Dios donde él naciera. Dice la Biblia que no había lugar para ellos en el mesón. ¿Saben dónde Dios nació? En un establo. Dios, hermanos, no nació en un hotel de lujos. No nació en un hotel de 5 estrellas. Dios nació en un establo donde se le daba de comer a los animales. El Hijo de Dios, Dios encarnado, porque de tal manera
amó Dios al mundo. Dice, hermanos, la palabra de Dios que el mundo por Él fue hecho. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Haya dos lumbreras, una para que se enseñoree del día y otra para que se enseñoree de la noche. Sepárense las aguas y descúbranse lo seco. Y dice la palabra de Dios que llamó a las aguas mares y a lo seco llamó tierra. El mundo por Dios fue hecho. Sin embargo, hermanos, dice la palabra de Dios, y qué ironía, el Dios creador de la tierra no tenía dónde recostar su cabeza, porque de tal manera amó Dios al mundo. Le dijeron al Señor, Señor, ¿dónde moras? No tenía dónde vivir, no tenía una casa fija el Señor. ¿Sabe por qué el Señor hizo eso? Porque lo ama. Dios te ama. Dios te ama. Una vez el Señor dijo, hermanos, las zorras tienen guarida y las aves del cielo nido, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Vean lo que dice ahí en Mateo 8:20, hermanos. Mateo 8:20. El que lo busque lo puede leer, Mateo 8:20. Amén. Mateo 8:20. Dice así la palabra de Dios. Jesús les dijo, las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Amén. Dice, hermanos, que el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. ¿Qué le hacía falta al Señor en el cielo? ¿De qué necesidad tenía el Señor en el cielo? Cuando leemos el Padre Nuestro, hermanos, hay unas palabras que dice, hágase tu voluntad en la tierra como en ¿dónde? En el cielo se hace la voluntad perfecta de Dios. Lo que Él dice, se hace. Y lo vemos acá, hermanos, que no tenía ni en dónde recostar su cabeza. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito. Una vez llamaron al Señor para que diera explicación de la doctrina que Él enseñaba. Y el Señor dice, ¿por qué me preguntas a mí? Pregunta a los que han oído qué yo les he dicho. Uno de ellos, hermanos, le dio una bofetada y le dice, ¿así respondes al sacerdote? ¿Qué había hecho el Señor, hermanos? Nada. No tenía razón por qué hubieran abofeteado al Señor. El Señor hubiera hecho, hermanos, que cuando esta persona estira su mano para abofetear el rostro del Señor, el Señor hubiera podido hacer que su mano se pusiera dura en ese momento, de tal manera que no pudiese mover ni su mano. Pero ¿saben por qué no lo hizo? Por amor. Dios te ama. Don Nemesio, Dios lo ama. Todo eso que vemos lo hizo por su culpa, por usted. Hermano Arturo, Dios lo ama. Hermano Leo, fue culpable usted de todo lo que le pasó al Señor.
Dios lo ama. El Señor, hermanos, sufrió sed. Dice la palabra de Dios: cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Juan hace y bautiza discípulos más que Juan, dice la palabra de Dios, salió de Judea y fue otra vez a Galilea, y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob había dado a su hijo José. Estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, hermanos, dice la palabra de Dios, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. El Señor sufrió sed. Sufrió cansancio. El Señor sufrió tristeza. El Señor, hermanos, pasó dolor, lloró. Y lo hizo, hermanos, por amor. Vamos a leer unos pasajes ahí en Mateo capítulo número 4, hermanos. Mateo 4. Me siguen con su vista, hermanos. Mateo capítulo número 4, versículo número 1. ¿Lo encontraron, hermanos? Amén. Dice: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, ¿tuvo qué, hermanos? Amén. Es muy lógico que después de un ayuno eso es lo que suceda, tener hambre. Yo les acabo de decir, hermanos, en Juan capítulo 4 que él tuvo sed. Él se cansó. Él era hombre y era Dios. Dice aquí la palabra de Dios que él tuvo hambre. Y nada más, hermanos, y nada menos. Dice el verso 3 que vino a él el tentador, el diablo. El diablo y el Señor. Y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo. Y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti y en tus manos te sostendrán para que tu pie no tropiece en piedra. Jesús le dijo: escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. ¿Se dieron cuenta de lo que acabamos de leer, hermanos? El Señor cara a cara con el enemigo, cara a cara con el diablo, hermanos. Dios tuvo que pasar eso. ¿Saben por qué? Por amor. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Giovanni, Dios te ama. Él dio su vida por ti. Murió por ti. Si Él aquí no se dio al diablo, ¿sabes por qué fue? Porque te miraba a ti. Porque te ama a ti. Si Dios se sostuvo, si el Señor Jesucristo se estuvo firme aquí, ¿saben por qué fue? Porque me miraba a mí, porque me amó a mí. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Que se mantuvo firme, hermanos. Se mantuvo firme en resistir al diablo.
para poder llegar a cumplir el propósito por el cual su Padre lo había enviado a la tierra. Amén. Amén. Dios te ama. Dios te ama. Que dio a su Hijo, su único Hijo. Noten que la palabra de Dios dice que no nos dio algo que Él no necesitaba. No nos dio algo que le estorbaba. Nos dio a su Hijo. El que no había conocido pecado. En su cuerpo fue depositado todo el pecado del mundo. Todo el pecado del mundo. Todo el pecado del mundo. Mi rebeldía, mi borrachera, ladrón, maldiciente, borracho, todo eso fue puesto en el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, porque de tal manera amó Dios al mundo. Vamos allí, hermanos, a Mateo 27. Mateo 27, versículo número 26, hermanos, me dicen amén cuando lo encuentren. Mateo 27, 26 dice la palabra de Dios. Entonces le soltó a Barrabás. Y habiendo que, hermanos, ¿a quién? Hermanos, los judíos tenían un límite de azotes que le daban a la persona. Los romanos no tenían límite. Habiendo azotado a Jesús, esos látigos, hermanos, se dice que esos látigos con los cuales azotaron el cuerpo del Señor tenían, hermanos, en las puntas unos pedazos de huesos. Que cuando azotaban a la persona, hermanos, esos pedazos de huesos se metían en la carne. Cuando jalaban el látigo para atrás, traía pedazos de carne de la persona a la cual estaban torturando. Entonces, los soldados del gobernador, perdón, ¿dónde vamos? El 26. Entonces le soltó a Barrabás y habiendo azotado a Jesús, le entregó para ser, ¿qué, hermanos? Entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la compañía y desnudándole, le echaron encima un manto de escarlata. ¿Saben qué significa eso? Burla. En primer lugar, a nuestro Dios lo desnudaron, totalmente lo desnudaron. Después de haberlo azotado, con su cuerpo, hermanos, todo molido, le ponen un manto de púrpura, haciendo burla, porque la púrpura era un color que los reyes usaban. Le ponen, hermanos, ese manto de púrpura y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas. Porque de tal manera, hermanos, dice la Biblia, amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito. Esa corona de espinas, hermanos, cuando se la ponían a la persona, la cabeza empezaba a hincharse. Cuando la piel se iba hinchando, se iba clavando más en las espinas que le pusieron al Señor. Se dice, hermanos, médicamente que al Señor le dieron 3 golpes, de los cuales
estaba listo para morir. Una en la cabeza, le golpeaban en la cabeza. Otra, el costado. La otra no me recuerdo cuál fue, que era otro golpe, que era de muerte. Pero Dios, hermanos, tuvo que soportar todo eso por amor a nosotros. Porque Dios nos ama. Amén, hermanos. Amén. Dios nos ama. Amén. Verso 29, y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha. E hincando la rodilla delante de él, le escarnecían diciendo: salve, rey de los judíos. No es otra cosa, hermanos, sino hacer escarnecido el Señor Jesucristo, humillado, ridiculizado y avergonzado. Se arrodillaban delante de él, hermanos, en manera de burla. El Señor con su cara hinchada, su cuerpo despedazado, el manto de escarlata pegado a su piel por causa de la sangre que se estaba secando. Le golpeaban en la cabeza y le decían: salve, rey de los judíos. Por amor, porque Dios nos ama. Dios nos ama. Le escupían al Señor. Después de haberle escarnecido, le quitaron el manto. Imagínate, hermano, cuando le quitan ese manto al Señor, imagínate. Los pedazos de su cuerpo que estaban ahí pegados todavía, pero sueltos, hermanos, cuando lo quitan, hermanos, se vienen esos pedazos de piel en ese manto ya con la sangre seca. Y eran violentos contra él, hermanos. No era que le estaban quitando su manto con cuidado, hermanos. Se lo arrancaban, lo jalaban. Y el Señor, como cordero mudo, no abrió su boca. En el versículo número 33 dice: cuando llegaron a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera, dice la palabra de Dios, le dieron a beber vinagre mezclado con hiel. El vinagre, hermanos, lo que hacía era alterar más la sensación de la sed. Cuando él lo prueba, hermanos, Dios es Dios, Dios sabe todo, pero cuando él lo prueba esperando que esa esponja estuviera remojada de un poco de agua fresca, se lo ponen en su boca y en lugar de ayudarle le provoca más sed, de modo que no quiso. Cuando le hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suerte. Para que se cumpliese lo dicho por el profeta, repartieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suerte. En el versículo número 37, hermanos, dice la palabra de Dios: y pusieron sobre su cabeza la causa escrita: este es Jesús, el Rey de los judíos. Vamos a ver el verso número 45, hermanos. Verso número 45. ¿Lo encontraron? Amén. Dice la palabra de Dios: y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Se recuerdan lo que les acabo de decir ahorita de aquel niño que estaba gritando: papi, ayúdame, papi, ayúdame, papi, ayúdame? El Señor en la cruz decía: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Nunca, hermanos, en la eternidad había sucedido lo que sucedió aquí.
El papá de ese niño cerró sus ojos, presionó el botón y dejó caer esas vías, aunque su hijo quedó molido, atrapado entre los engranes de ese tren, donde iba a pasar ese tren. El Señor, hermanos, ¿saben por qué desamparó a nuestro Dios? Porque Dios no podía ver el pecado. Dios hizo a su Hijo pecado por nosotros. Y en la primera vez, hermanos, la primera vez de la eternidad, Dios y el Hijo y el Padre, hubo separación. Por su culpa. Ahora sí, como dicen los sacerdotes, por mi culpa, por mi culpa, por mi grande culpa. Amén. Por mí, por usted, porque Dios te ama. Dios te ama. Que el pecado que te iba a llevar al infierno fue depositado en el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. El que no conoció pecado por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros lleguemos a ser hechos justicia de Dios en Él. Todo eso, hermanos, el que el Señor haya venido a sufrir, fue por usted, fue por mí, por amor de Dios, porque Dios nos ama. Amén. Amén. Cuando salga, hermanos, de aquí, recuérdese, llévese esto en su corazón: Dios me ama, Dios me ama, Dios me ama. Por eso dio a su Hijo. Yo, hermanos, no les daría a ninguno de mis hijos para salvar la vida de ustedes. Yo no lo haría. Yo les amo. Yo los amo. Pero amo más a mi hijo o a mis hijos que a ustedes. Sin embargo, Dios, hermanos, si podemos verlo de esta manera, nos amó más a nosotros que a su propio Hijo. Ahora, hermanos, en respuesta a lo que les acabo de decir, ¿no sería justo que viviéramos mejor? No, tus entrañas no se conmueven el saber que Dios te ama y que nosotros somos tan apáticos hacia Él. ¿No sientes, hermano, el caer de rodillas y no levantarte de ahí sin ser una nueva criatura, una nueva persona? ¿Qué más quieres que Dios haga por ti? ¿Quieres que otra vez venga y lo crucifiquen en el monte más alto para que tú lo puedas ver? No va a suceder. Cristo murió una sola vez por los pecados. Qué bueno que Dios nos ama. Pero ¿cuál es nuestra respuesta hacia Él? ¿Cuál es nuestra actitud hacia Él? ¿Qué sientes por Él? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Vamos a orar. Señor, gracias, Padre, por el amor que demostraste, Señor, con nosotros. Gracias porque no escatimaste a tu propio Hijo, sino que lo entregaste por todos nosotros. Señor, nunca podremos pagar, Señor, lo que has hecho por nosotros. Que sí te quiero pedir, Señor, es por mí personalmente, Señor, que me ayudes, Señor, a vivir un poquito mejor, Señor, en agradecimiento a ese grande amor, Señor, que tuviste por nosotros. Ayúdanos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, hermanos. Dios los bendiga. Paz, hermanos.